Bienvenidos a .NET. Hoy vamos a comenzar una serie de vídeos relacionados con Angular. De hecho, vamos a desarrollar un taller, un curso de Angular, Angular moderno o Angular el Renacimiento. Este nombre lo recibió Angular a partir de la versión 17, que de hecho tuvo un rebranding en el logo y en los colores. A partir de esta versión hay cambios muy significativos en el paradigma o en el funcionamiento de Angular. No obstante, los fundamentos de Angular, lo que vamos a ver en esta serie de vídeos, es suficiente para poder abordar tanto versiones anteriores como versiones siguientes, aunque dependerá de vuestros likes, de vuestros comentarios, de lo que nos transmitáis. Haremos vídeos que profundicen mucho más en conceptos avanzados. Así que sin más preámbulos, comencemos. Bueno, pues para empezar tendremos que ver qué es Angular, sobre todo si no lo tienes claro, si no sabes qué diferencias hay entre Angular y React. Aquí yo pongo el framework que construye desarrolladores y no solo aplicaciones. Y esto es porque, en mi opinión, Angular, aparte de crear aplicaciones, va enseñando a los desarrolladores o va poniendo en práctica muchos conceptos de ingeniería del software que poco a poco, si el desarrollador no los conoce, los va interiorizando. Es decir, que también construye desarrolladores. Si avanzamos un poco, vamos a resolver la duda. ¿Qué es Angular? Bien, pues Angular es, en mi opinión, y como lo definía antiguamente la web oficial de Angular, es una plataforma de desarrollo construida sobre TypeScript. ¿Qué nos va a incorporar? Un framework basado en componentes para desarrollar aplicaciones del lado del cliente escalables. Además, que es, en mi opinión, una de las cosas más interesantes, viene cargado de todas las funcionalidades, de todas las piezas necesarias para construir aplicaciones web, como son un router, toda la parte de formularios, la gestión de la comunicación con el cliente servidor y muchas más cosas. Y no menos importante, trae todo el kit de herramientas para poder poner la aplicación en producción, pasar test, tener una fase de desarrollo, poder actualizar nuestro código e ir pasando de diferentes versiones, con lo cual es un kit, una plataforma, como bien se definía. ¿Y qué tipo de aplicaciones construimos con Angular? Construimos Single Page Application. Una SPA o Single Page Application es una web o una aplicación que interactúa con el usuario de manera dinámica, va reescribiendo el contenido de una única página, de una única web. Cambia el modelo en el que teníamos que cada petición que se hacía al servidor se retornaba una nueva página, sino que ahora lo que vamos a hacer es nutrir, hidratar cada una de las páginas con datos que provendrán del servidor, como podría ser desde un JSON. Una breve pero completa comparativa entre framework y biblioteca, y en este caso se pone React porque es la biblioteca número 1, centrada en construir interfaces de usuario, mientras que Angular es un completo framework. Entonces, la primera gran diferencia es que en Angular tenemos todo en uno. Como ya he dicho, suministra o provee todos los elementos, todas las herramientas necesarias para construir una aplicación web. En cambio, en React tenemos flexibilidad, es decir, solo estamos centrados en los interfaces de usuario, permitiéndonos integrar con otras bibliotecas de tercero las piezas que necesitemos. Es importante saber que cada una de las herramientas tiene su caso de uso y se deben usar dependiendo del proyecto que tengamos, las necesidades del cliente y demás casuísticas, demás variables, y no siempre coger Angular o siempre coger React. En este caso vamos a dar el curso de Angular y vamos a explicar las bondades y los buenos usos de Angular, pero es una herramienta igual que React es otra herramienta. Otro de los puntos importantes es que Angular es opinado, es decir, nos va a proveer la arquitectura, nos va a suministrar una manera de trabajar, nos va a decir incluso cómo deberíamos definir a los ficheros, es decir, la nomenclatura, mientras que React, una biblioteca,
es menos opinable, deja más configuración a los desarrolladores. Esto que nos lleva a que en Angular tengamos patrones consistentes, es decir, que tengamos en diferentes proyectos la misma estructura, aunque tengamos diferentes programadores, diferentes equipos, diferentes contextos, deberíamos encontrar las cosas o los tipos de fichero o los elementos que estamos buscando, las funcionalidades en los mismos sitios, mientras que en React es un poco más libre, flexible, a ir definiendo cada equipo cómo quiere organizarse. Y por último, es que Angular trae TypeScript nativamente hoy en día, es decir, vamos a trabajar con TypeScript de serie, con las bondades o con las desventajas de un lenguaje tipado, pero Angular va a llevar TypeScript, mientras que en React se trabaja con JavaScript y podremos migrar a TypeScript o JSX, pero eso ya será una decisión del equipo de desarrollo. La última pantalla que me puede interesar es que ahí vemos 9 piezas fundamentales por las que Angular, el renacimiento, Angular moderno, nos puede interesar. Que por supuesto, muchas de estas piezas las podemos tener en otras herramientas. Por supuesto, no hay problema en ello. Pero estas son las que a nosotros para aprender nos van a servir, que son Angular CLI y las DevTools, que justo es por donde vamos a empezar hoy. Luego, un modelo basado en componentes. Tendremos inyección de dependencia. Nos centraremos en ver cómo se crean templates, cómo se usan las directivas avanzadas en el HTML, toda la suite de formularios, de router, incluso buenas prácticas y lo que hoy Angular está volcado en la comunidad y en la innovación. Así que una vez presentado lo que es Angular, vámonos a código. Bueno, pues ya estamos en Visual Studio Code, es el IDE que vamos a usar en el tutorial. Y ahora vamos a ver cómo instalar Angular CLI. No vamos a explicar cómo se instala Node ni NPM. Si necesitarais que hiciéramos vídeos en relación a cómo instalar Node o NPM, dejárnoslo en los comentarios. No obstante, es muy fácil, hay mucha documentación y mucho material y seguramente no os cueste. Una vez que tengáis instalado Node y NPM en vuestro sistema, podemos comenzar. Vamos a abrir un terminal para instalar Angular CLI. Bien. Yo tengo Linux, en este caso, con lo cual voy a hacer la instalación tirando los permisos usando sudo. Para eso tengo que decir sudo npm install -g o -g porque vamos a instalar global el paquete @angular CLI, ¿vale? Una vez que introduzcamos ahora la contraseña, si es el caso que os la pida, se instalará el paquete Angular CLI. Ahí vemos cómo se ha instalado y ahora para comprobar que lo tenemos correctamente instalado simplemente tenemos que hacer ng porque es el nombre del CLI version. Si os fijáis, a mí me ha instalado la versión de Angular CLI, la versión concretamente la 19.05. Tengo Node 22.12 y npm 10.9. Además podéis ver que pone que Angular está undefined. Eso es porque hemos tirado el comando en un directorio sin un proyecto de Angular. Cuando ya estemos dentro de un proyecto de Angular, aparecerá la versión específica que tiene ese proyecto. Y podemos ver cómo los paquetes que en base sí tenemos son los 19.05. Vale, una vez que ya sabemos que tenemos Angular instalado, Angular CLI, vamos a crear un nuevo proyecto. Para eso tenemos el comando o la acción ng-new, ¿vale? Cuando ponemos ng-new, a continuación lo que tenemos que poner es el nombre de nuestro proyecto, que en nuestro caso va a ser Angular, el renacimiento, Renaissance Workshop, ¿vale? Porque será el nombre de nuestro proyecto que os voy a dejar en los enlaces a GitHub para que podáis seguir el tutorial, podáis ver los códigos, podáis verlo todo, aunque si queréis ir haciéndolo poquito a poco también podéis. Una vez que ejecutamos el comando, lo primero que nos va a preguntar son diferentes opciones para preconfigurarnos el proyecto. En nuestro caso, lo primero que te pregunta es qué gestión de estilo quieres para tus componentes, CSS nativo o Sass. En nuestro caso vamos a usar Sass. No tendremos luego ni que configurar ni nada el preprocesador. Eso lo va a hacer la herramienta por nosotros. Lo siguiente que nos pregunta es si queremos construir o queremos habilitar
server-side rendering y static site generation. En nuestro caso no necesitamos ninguna de estas dos opciones, así que le marcamos que no. Fijaros que lo que está pasando ahora mismo es que se han construido diferentes ficheros de configuración: el readme, editor config, git ignore, AngularJSON, que este es muy importante porque es la configuración de nuestro proyecto de Angular, el package JSON, que es donde encontramos toda la información relativa a los proyectos de Node, tsconfig, porque como ya hemos dicho, vamos a trabajar nativamente con TypeScript, con lo cual vamos a tener tsconfig para aplicación y tsconfig para desarrollo de pruebas, y luego incluso nos incluye algunas configuraciones para el VS Code, para la herramienta justo que estamos usando. Veremos los diferentes ficheros que nos genera, como son el main.ts, que es el lanzador de la aplicación, el index.html, que esa será la single page application, los estilos globales, y nos crea nuestro primer componente que lo ha llamado app component. Podremos ver también que tendremos un fichero para configuraciones específicas de la aplicación y para poder enrutar. Vale, esperamos un poco a que se instalen todos los paquetes y cuando tengamos los paquetes seguimos programando. Bueno, pues una vez se han terminado de instalar los paquetes de npm, podemos acceder al directorio del proyecto que nos ha creado y vamos a ir echando un vistazo a los diferentes ficheros. Empezamos por el editor config. El editor config lo que nos va a permitir es tener una configuración estandarizada entre los diferentes editores. Es decir, si tenemos varios miembros del equipo que usan diferentes editores, con editor config la manera de tabular, la codificación, etcétera, estará estandarizada independientemente del IDE que se esté utilizando. Git ignore, que decir, esto lo que nos va a situar son los ficheros, en este caso de VS Code de configuración, algunos que usa el propio Angular para que no se suban al repositorio de Git. AngularJSON, como os he dicho, este es uno de los ficheros más importantes en un proyecto de Angular, puesto que está la configuración del proyecto de Angular. Ahora mismo no nos va a hacer falta configurar nada, pero sí saber que existe. Package.json, un buen conocido para todos los desarrolladores de web, de frontend, de JavaScript, tanto en backend como en frontend, y aquí vemos cómo podemos ver que tenemos la alineación de todas las dependencias de Angular. Fijaros que nos ha instalado diferentes paquetes: Angular Animation, Angular Common, Angular Compiler, Angular Core, los formularios, diferentes paquetes, y todos están alineados a la versión 19. Esto es muy importante. Todos los paquetes deben estar en la misma versión de paquetes. Eso nos va a garantizar que no hay errores entre compatibilidad de los propios paquetes de Angular. Además de eso, vemos cómo tenemos dependencias de desarrollo, que en este caso tenemos Jasmine, Karma para los tests, y TypeScript, por supuesto, que vamos a tener la 5.6.2. Vale, si seguimos vemos que se ha creado un README básico, que obviamente si queremos hacer open source, si queremos tener documentación, lo tendremos que editar, y los diferentes tsconfig para la configuración de TypeScript. Inicialmente no hace falta que toquemos nada. Además de eso, vemos que tenemos un directorio public, que estos serán todos los ficheros públicos que tengamos, que queramos proveer, que queramos dar al servicio de HTTP, es decir, el favicon, imágenes y demás. Y dentro del directorio source es donde vamos a trabajar. Fijaros que aquí dentro tenemos, por un lado, el index.html, que aquí tenemos nuestra web, un main.ts, como hemos dicho, que será el lanzador de la aplicación, los estilos globales que tenga la aplicación, que en principio no lo vamos a usar, y dentro del app vemos que tenemos nuestro primer componente y nuestra configuración básica. Fijaros que tenemos app.config. En el app.config.ts podemos ver cómo tenemos configuraciones como provide on chain detection, provide router, que aquí lo que nos está diciendo es que vamos a tener un router, y iremos viendo poco a poco cómo le vamos a ir suministrando extras funcionalidades que vamos a necesitar en nuestra aplicación. El app routers, inicialmente vacío porque no tenemos nada configurado en el router, y el componente inicial, que de hecho esto es extraño porque el HTML no tendría que tener los estilos, pero como es una plantilla de demo, aquí tienen los estilos y aquí vendría el HTML inicial, y en los estilos deberían estar, en CSS deberían estar los estilos.
y la lógica del componente la encontramos en app component. Bien, ¿cómo hacemos o cómo arrancamos esta aplicación? Simplemente vamos al terminal y ahora lo que vamos a hacer es lanzar la herramienta en modo de desarrollo. Para eso tenemos una opción dentro del ng que es ng-serve. ng-serve, y esto vamos a ir viendo lo que hace. En primer lugar, fijaros que aquí se ha creado un directorio temporal.angular donde está cacheado para que sea rápido o sea fluida el desarrollo, pero obviamente este fichero, este directorio completo no se sube. Y aquí podemos ver los diferentes chunks que se han creado, que en este caso no tenemos nada más que los polyfill y el primer componente que es main. No hay que preocuparse mucho por el tamaño en bruto ahora mismo, porque todo esto cuando se pasa a la fase de build se verá comprimido, se verá minificado. Es una primera aproximación, pero lo importante es que podemos ver que vamos a tener en localhost 4200 un servidor levantado con nuestra aplicación para poder ir visualizando lo que tenemos y en tiempo real podremos desarrollar. Si accedemos a esta dirección, vamos a acceder. Si accedemos a esta dirección, vamos a acceder ahora mismo. ¿Vale? Colocamos aquí, vamos a mover esto ligeramente y podemos ver cómo se nos ha creado o tenemos la aplicación de base del primer componente. Hello Angular, el renacimiento, qué bien, tenemos la aplicación funcionando y esto sería el comienzo. Con esto ya sabemos que tenemos Angular bien configurado, Angular para poder empezar a trabajar. Así que hasta aquí este primer vídeo, que simplemente es conocer qué es Angular, instalarlo y empezar a crear nuestro proyecto. ¿Qué vamos a hacer en los próximos vídeos? Pues como hacen las buenas series de spoiler, os voy a enseñar el resultado final de nuestro taller o de todo el curso. Si venimos aquí, os voy a crear un directorio nuevo, que lo vamos a llamar docs, y ahí os voy a poner un GIF, que es el que vais a encontrar en el repositorio oficial, en el que se ve lo que vamos a construir. Fijaros, vamos a hacer una aplicación en la que vamos a cargar desde el servidor una API completa de diferentes héroes, vamos a tener cartas, vamos a poder acceder a estas cartas, actualizarlos, cambiar la fotografía en tiempo real, todos los cambios, borrar si queremos, actualizar como hemos visto, crear un nuevo héroe, que fijaros estamos paginando, rellenando datos con diferentes constraints, en este caso el nombre Hulk que está permitido, y fijaros cómo vamos a tener el objeto creado, nos vamos a desloguear, desautenticar, nos vamos a volver a autenticar, etc. Todo eso lo vamos a ver poco a poco en esta serie de vídeos, así que anímate y quédate. ¡Hasta luego!